Hola, mi nombre es Sergio Gómez y esta es mi ruta metodológica para la investigación educativa. Todo gran proyecto comienza con algo simple pero poderoso, una idea. De acuerdo con el libro La investigación científica de Arispe y colaboradores, las ideas son los detonantes que debemos madurar sistemáticamente para transformarlas en un planteamiento del problema real. Pero, ¿de dónde surgen esas ideas en el ámbito educativo? El texto nos señala que las fuentes son diversas. Aquí les comparto tres fuentes principales acompañadas de ejemplos muy concretos de nuestra realidad escolar. Primero, la observación empírica y la práctica profesional. Eso nace de lo que el docente u orientador vive día a día en las aulas o en los pasillos. Un ejemplo concreto de esto es observar un incremento notorio en los conflictos de convivencia escolar durante el descanso u observar un aislamiento repentino en cierto grupo de estudiantes. Segundo, la revisión previa de literatura científica. Al revisar artículos, tesis o estados del arte, descubrimos vacíos del conocimiento. Un ejemplo de esto es leer un estudio que analiza cómo el uso de redes sociales afecta el rendimiento académico, pero darnos cuenta de que este no evalúa cómo afecta la construcción de identidad de las personas que las usan. Tercero, las discusiones académicas y los espacios de difusión, tales como congresos, simposios, debates con colegas de la institución. Un ejemplo de esto es un debate en un consejo académico sobre la necesidad de actualizar proyectos transversales para la prevención de diferentes situaciones de orden convivencial en las aulas. Ahora bien, tener una idea no es suficiente. Para que el problema de investigación en educación sea verdaderamente significativo y pertinente, el texto nos exige evaluar criterios fundamentales. Desde mi perspectiva, los tres pilares fundamentales son, primero, la relevancia social y el impacto pragmático. La investigación no puede hacerse a espaldas de la realidad. Esa debe estar orientada a solucionar un problema latente en la comunidad educativa. No investigamos solo para acumular teorías, sino para transformar el tejido social de la escuela, para mejorar la convivencia y para proteger el bienestar socioemocional de los y las estudiantes. Dos, el contraste y la novedad. El problema debe aportar una mirada fresca. Puede ser un fenómeno ya estudiado en otros países, pero significativamente valioso si lo contrastamos y adaptamos a las dinámicas institucionales, culturales e históricas de nuestro contexto local. Y tres, la viabilidad absoluta. Ese es el filtro ético y técnico que se nos establece. El texto nos plantea una matriz de viabilidad donde debemos asegurar que tenemos acceso real a la población o que el tiempo cronológico del calendario escolar es suficiente o que contamos con los recursos logísticos para recolectar los datos sin alterar negativamente la dinámica escolar. Si no es viable, la idea debe replantearse. Aterrizando toda esta ruta metodológica en una necesidad urgente, el tema que he seleccionado para investigar es la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas con la interacción social y la construcción de identidad de jóvenes en entornos educativos. ¿Por qué considero que es importante?
Lo voy a explicar desde dos líneas esenciales. La primera, desde una perspectiva personal y vocacional, como profesional inmerso en el entorno escolar y la orientación, veo que diariamente detrás del consumo de sustancias psicoactivas no hay solo una conducta de riesgo aislada, sino una profunda búsqueda de aceptación, un síntoma de dinámicas de convivencia complejas y una necesidad latente de los jóvenes por definir quiénes son y a qué grupo pertenecen. Me interesa y me mueve el deseo de comprender sus significados no para estigmatizarlos, sino para apoyarlos. Por otro lado, desde una perspectiva profesional que conlleva una pertinencia educativa. Metodológicamente, ese problema es plenamente coherente con las líneas de investigación orientadas al bienestar comunitario y la prevención. En el contexto educativo actual, los enfoques tradicionales de prevención suelen enfocarse únicamente en el componente punitivo o en el componente médico del consumo. Sin embargo, este estudio es pertinente porque propone un giro interpretativo, analizar cómo el consumo altera o media en los procesos de socialización y en la estructura de identidad de los adolescentes dentro de la escuela. En conclusión, tal como nos enseña el material original de este capítulo, delimitar el problema con rigor y asegurar su viabilidad y dotarlo de un sentido profundamente humano y contextualizado es la única vía para que esa investigación no sea solamente un requisito, sino que realmente represente una herramienta real de transformación para nuestras comunidades educativas.